Bienvenidos una vez más al canal de la Libélula. Mi nombre es Ruth y bueno, hoy quiero seguir con los mapas de flores de Bach, los mapas guía para las distintas situaciones de nuestra vida. En este caso quiero hablaros de la autoestima, cómo las flores de Bach nos pueden ayudar a mantener sano nuestro autoconcepto, ¿no? El sentido de la identidad propia. Nos pueden ayudar a regular la percepción que tenemos de nosotros mismos, a mantener nuestra identidad y a hacernos vibrar en nuestra propia esencia, en una coherencia interior para poder mostrar al exterior pues de una manera coherente, sin miedo y sin juicios. Así que si queréis que las flores de Bach os ayuden en este camino de recuperar vuestra autovalía, para mejorar vuestro concepto de vosotros mismos y poder mostraros tal cual sois en esencia, pues os invito a que probéis las flores de Bach. Vamos a entrar en tema a ver cuál es la que necesitas en este momento. Para poder indagar qué flores son las que necesitamos en nuestro momento en relación a la autoestima, tenemos que definir qué es la autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima es el conjunto de percepciones, sentimientos, emociones, la tendencia de comportamiento hacia uno mismo, cómo identificamos nuestra manera de ser, nuestro carácter, incluso la apariencia física, ¿no? En resumen, la autoestima es una valoración de nosotros mismos y puede ser positiva o negativa. En este caso, si es negativa, las flores de Bach lo que van a hacer en vibración es corregir esos patrones de comportamiento, esa perspectiva que tenemos general de nosotros. Cuando tenemos una percepción negativa de nosotros mismos, las flores de Bach pueden actuar y darle la vuelta a esta percepción, a esta valoración. Entonces lo vemos todo desde una nueva perspectiva y podemos ser nosotros mismos con autenticidad. Las flores de Bach lo que hacen es actúan en vibración para sacar nuestra coherencia interior y poder vibrar en esencia, en autenticidad, es decir, mostrarnos tal cual somos, sin miedo ni juicio, ¿vale? Y bueno, aquí os quiero compartir un texto de una historia, de un cuento, ¿vale? Que cuando estaba estudiando las flores de Bach, la profesora pues nos lo contaba y es muy ilustrativo para comprender todo esto en relación a la autoestima, que cada uno de nosotros tiene una manera de ser, una esencia única que tiene que vibrar como es, no como dictan que sea, ¿no? Y entonces, en esencia, cada uno somos distintos. Y lo que hacen las flores de Bach es que cada uno podamos vibrar en esa esencia interior, en esa coherencia, respetando esa coherencia interior, pero pudiendo movernos y desenvolvernos en el mundo sin cohibiciones y en plena autenticidad. Esa es la clave. En relación a esta historia, imaginaros que una orquesta, ¿no? En una orquesta hay distintos instrumentos que tocan en conjunto para crear una sinfonía armónica y maravillosa. Bueno, pues cada instrumento en sí mismo tiene una esencia, una vibración. Cada uno suena distinto, pertenece a un grupo de instrumentos diferentes. Cada uno tiene sus diferencias, pero en sí cada uno es perfecto tal cual es, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener claro es que nuestra individualidad, o sea, el conjunto de nuestra personalidad, de nuestro carácter, aunque puede moldearse y trabajarse, la esencia de nuestro ser tiene que vibrar acorde a lo que es. Es decir, tú a un violín no le puedes pedir que toque que suene como un tambor, por ejemplo, ¿vale? Porque es un instrumento de cuerdas, suena diferente a un instrumento de percusión. Entonces, en esa variabilidad, en ese conjunto de seres que somos, tenemos que vibrar acorde a nuestra esencia interior, siendo quienes somos, tocando nuestra propia música y intentar no compararnos con los demás, sino simplemente, pues, lo que sí es bueno es trabajar y perfeccionar nuestra voz, ¿no? Esa manera con la que nos expresamos hacia el exterior, con la que vibramos hacia el exterior. Eso pues hay que trabajarlo, igual que cuando aprendes a tocar el violín, pues esas notas, el acorde, hay que saber tocar ese instrumento, ¿no? O sea, hay que practicar y hay que mejorar la técnica de ese instrumento, pero a un instrumento no le puedes pedir que vibre o que suene como otro que no es. Entonces, partiendo de esto, de que cada uno somos una esencia individual, diferente y perfecta, pues
las flores de Bach lo que nos pueden hacer es entender esa vibración que somos, ¿no? Ya hablaré más adelante de las flores de Bach y la personalidad, cómo distintas flores nos ayudan a eso, a mejorar nuestra tipología, ¿no? Como seres. Vale, hay una frase que os quiero leer del Dr. Bach, ¿vale? De sus escritos, los escritos que ha dejado en sus libros. Bueno, pues dice que en el libro de Libérate a ti mismo, del Dr. Bach, dice: todo lo que tenemos que hacer es preservar nuestra personalidad, vivir nuestra propia vida, ser capitanes de nuestro propio barco y todo estará bien. Y es perfeccionando estas cualidades en nosotros mismos como cada uno de nosotros estará elevando el mundo un paso más hacia su glorioso final, ¿no? Dice: nuestra propia personalidad y nuestra verdadera tarea es la de desarrollar, mejorar y, en la medida de lo posible, perfeccionar esta personalidad, y para esta tarea, a lo largo de nuestra vida, se necesitará para ayudarnos nuestro propio remedio, el que se relaciona con nuestra personalidad. De esto ya hablaré más adelante. Pero en realidad lo que tenemos que hacer como instrumentos que somos, cada uno en su tipo, ¿no? Es mejorar, practicar, ¿no? Como decía aquí Bach, mejorar, practicar y perfeccionar estos dones que tenemos, estas cualidades, y poder mostrarlas sin miedo. Entonces, lo que hacen las flores de Bach en relación a la autoestima es poder vibrar, brillar en esencia y poder mostrar al exterior sin miedo ni juicio. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con esto de que cada uno tiene que ser el instrumento o sonar como el instrumento que es? Haciendo referencia a esta historia, ¿no? A este cuento de la orquesta de los instrumentos, ¿no? Quiere decir que si yo soy una persona que es más bien tímida, que no le gusta el contacto social, pues no tiene por qué modificar su forma de ser si con ello está a gusto, ¿no? Si vibra en esencia, si su personalidad es así. Entonces, lo importante es que haya un equilibrio interior, que haya un estado de bienestar, de felicidad, de armonía, de aceptación. ¿Cuándo no ocurre esto? Cuando, por ejemplo, una persona que no se muestra, que es más bien retraída, porque le gusta estar en soledad, porque le gusta mantener sus espacios y cierta distancia con los demás. Bueno, ¿cuándo esto puede suponer un desequilibrio? Pues cuando esa persona tiene carencias sociales, cuando esto se convierte en una barrera, en un impedimento, pues para mantener relaciones con otras personas, para interactuar, igual tiene que hacer un trabajo de dar una comunicación, ¿no? de comunicar a los demás, y ya hay una barrera de miedo, de no poder enfrentar la timidez, el mostrarse. Entonces, en estos casos es cuando las flores de Bach actúan para que tu forma de ser no suponga un impedimento para llevar a cabo las tareas que tengas que llevar a cabo, que sientas que tienes que realizar. Cuando te dejas fluir en la vida y no hay obstáculos o tropiezos, ¿no? que te hacen vibrar en carencia, que te hacen vibrar en una forma de ser que convierten esa esencia tuya en un obstáculo, ¿no? Porque toda forma de ser, toda personalidad tiene sus virtudes y sus defectos. La personalidad se podría decir que es como si fueran las dos caras de una moneda. Tenemos las virtudes y tenemos los defectos. No hay una sin la otra. Entonces, haciendo alusión, un violín suena perfecto, pero si queremos que acompañe el ritmo de una fiesta a ritmo de percusión, pues no va a conseguirlo, ¿no? Entonces, tiene sus limitaciones, tiene sus dones, tiene sus virtudes. No hay una cosa sin la otra, pero tenemos que encontrar ese equilibrio, ese balance, la aceptación y también el trabajo de nuestras propias cualidades. Entonces, lo que quiero que quede claro es que cada uno en sí somos un instrumento perfecto, que tenemos que mejorar, pulir nuestra técnica, pero respetando y valorando lo que somos. Y cuando se nos presente un desafío, un obstáculo en el camino, poder superarlo
que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, no sea ese muro, esa puerta cerrada con la que chocamos y entonces es cuando surge la frustración, ¿no? Entonces las flores de Bach cuando nos ayudan, especialmente en temas de personalidad, de formas de carácter, ¿no? Nos ayudan a corregir o nos dan ese impulso para superar estas trabas que nos ponemos a nosotros mismos. En relación, por ejemplo, imaginaros que una persona tímida pues quiere comunicar algo y debido a esa timidez pues le frena. Eso va a suponer un sentimiento de derrota, un sentimiento de no valía, de infravaloración. Entonces, ¿cómo las flores de Bach le pueden dar ese impulso a esa persona de poder superar ese obstáculo para mostrar su esencia tal cual es? No hace falta que haga... no hace falta que se convierta en la persona más social del mundo, porque no es su esencia. Simplemente que si tiene que comunicar algo al mundo, pueda salir al exterior, mostrarse, comunicarlo y luego volver a su centro, a su equilibrio. No se trata de ser quienes no somos, sino de vibrar en esencia, en coherencia interior, pudiendo mostrarnos tal cual somos, pues, y que no esos defectos que tengamos o esas dificultades no supongan una traba, ¿no? O imaginaros una persona que le encanta, el caso contrario, ¿no? Una persona que en tipología, en carácter, es más bien muy sociable, de estar con unos, con otros, que mucho movimiento, es muy extrovertida y sin embargo pues le toca estar un periodo de su vida igual en soledad y lo pasa muy mal. Pues las flores de Bach también ayudan en estos casos, ¿no? Ayudan a que esa persona vuelva hacia el interior y encuentre esa paz y ese bienestar en quietud y en esencia. Bueno, teniendo en cuenta estas pequeñas anotaciones en cuanto a las flores de Bach y la personalidad, que ya haré un vídeo exclusivo en relación a este tema, que es muy bonito, bueno, pues vamos a ver lo que son las flores de Bach para la autoestima en momentos puntuales, ¿no? Cuando no más bien están ligadas al carácter o a la personalidad, sino a emociones que puedan surgirnos en cualquier momento de nuestra vida por distintas situaciones, distintos aspectos. Y vamos a ver cuáles de estas flores precisas necesitamos en nuestro momento. Vale, si tuviera que elegir de entre los 38 remedios del Dr. Bach más el remedio rescate, bueno, si tuviera que elegir unos 6 o 7 remedios, elegiría estas flores de Bach específicas para trabajar la autoestima. Y serían Mimulus, sería Cerato, Centauri, Larch, Pine, Crab Apple y Elm. Estas serían las 7 principales que con más asiduidad están relacionadas con temas de autoestima, ¿no? De mejorar la propia percepción de nosotros mismos. Y vamos con ellas. El primer caso de Mimulus. Mimulus es una flor que está especialmente indicada para tratar estados de timidez, cuando hay miedo a hablar en público, cuando hay sonrojo en las mejillas, ¿no? Cuando interactuamos con los demás. Estados generales de miedo, ¿vale? De, pues, la timidez está típica de cuando tenemos miedo a interactuar, miedo a dar nuestra opinión, miedo a ser quienes somos, miedo a mostrarnos en público. Bueno, Mimulus es una de las más conocidas. Actúa para aportar coraje. Luego tendremos Larch, que Larch es una flor cuando dudamos de nuestra propia capacidad, cuando dudamos de que podemos hacer algo porque nos creemos que somos poca cosa, cuando no nos sentimos que estamos a la altura, por mucho que en realidad sí lo estemos, ¿no? Pero es esa percepción de inferioridad en cuanto a las capacidades que tenemos para mostrar. Luego estaría Cerato, que es parecido al Larch, pero es la flor de Bach para estos momentos en los que dudamos de nuestras propias decisiones, cuando la confianza en nuestra intuición, ¿no? A nivel de corazón, del chakra del tercer ojo, cuando sentimos que tenemos que hacer algo, por ejemplo, y siempre tenemos que corroborarlo con los demás, asegurarnos, cuando dudamos de nuestra propia voz interior. Entonces, Cerato en estos casos. La flor de Bach Centauri está muy indicada para casos de personalidad débil, cuando hay una sumisión hacia el interactuar con otros, ¿no? Cuando nos mostramos muy sumisos, muy volubles, que aceptamos todo con tal de que pues, no haya conflicto.
cuando hay esta permisividad excesiva hacia los demás y no ponemos límites, cuando no ponemos límites, pues estamos en muchos casos permitiendo cosas nocivas hacia nosotros mismos, y esto pues degrada nuestra autoestima, nuestro concepto de nosotros mismos, nuestros valores, cualquier cosa que tenga que ver con poner límites y bueno, dar nuestra opinión. Entonces, cuando nos cuesta, cuando hay en general una personalidad débil que nos cuesta dar nuestra opinión, mostrarnos, porque estamos muy sumisos en relación a lo que otros piensen, pues Centauri en estos casos. Y luego, una flor de Bach muy utilizada, muy en relación a la autoestima, cuando no nos gusta nuestro aspecto físico, cuando hay algo, incluso en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que creemos que está sucio, está desacorde, que creemos que está impuro, también, cuando hay desagrado, pues entonces Crab Apple es la flor específica para estos casos, cuando se necesitaría hacer una limpieza, ya sea a nivel físico, de algún rasgo o de alguna cosa de nuestro aspecto, o incluso forma de ser, ¿vale? Y muy en relación con esta está la flor de Bach Pine, que Pine es la flor para el automerecimiento, cuando hay sentimiento de culpa, de autorreproche, cuando no nos permitimos ciertas cosas, cierta manera de ser, o expresarnos tal cual somos porque no nos sentimos dignos en relación a una autovalía, a el valor propio, ¿no? El merecimiento. Pine en estos casos. Y también podríamos incluir la flor de Bach Elm, que está más ligada en casos puntuales de falta de capacidad, cuando nos sentimos a la altura de cierto reto por exceso de responsabilidad, por una presión externa, cuando hay agobio, ¿no? Cuando nos creemos menos. Estaría muy relacionada con Large, que era dudar de las propias capacidades, de nuestra propia valía, pero ya no tanto en él. Ya no dudas de tu propia capacidad porque sabes que puedes, pero igual las circunstancias te superan. Entonces ahí hay un momento puntual en el que sentimos estos estados de inferioridad y de poca valía. Bueno, pues estas serían las flores generales que yo elegiría para temas de autoestima. Pero ahora vamos a ver casos puntuales, pues cómo las flores de Bach en distintas circunstancias, en distintas situaciones, pues podemos hacer una mezcla de ellas. Y para eso el mapa guía nos va a ser de ayuda. Cuando hay un sentido de poca valía, por ejemplo, cuando nos sentimos poca cosa, podemos utilizar una mezcla, por ejemplo, de 3 flores: Pine, Crab Apple y Larch. Esta sería una mezcla correcta para estos casos en los que sentimos que somos poca cosa, ¿no? Luego hay un tema cuando sentimos que tenemos poca personalidad, cuando queremos incluso no solo fortalecerla, sino crear nuestra propia personalidad. Es como decir, venga, voy a sacar lo que soy, aquí estoy yo, ¿no? Pues en estos casos nos vendría bien la combinación de Agrimony y Walnut. Agrimony porque nos hace quitar las máscaras que podamos haber creado a nuestro alrededor, a nuestra forma de ser. Y Walnut nos aporta una protección, nos concede mayor claridad en cuanto a nuestras propias decisiones. Es como si le abriese camino junto a Agrimony para que expresásemos nuestra verdad interior pues sin trabas. Walnut nos protege frente a influencias del exterior. Entonces, estas flores, cuando queremos un alineamiento total, es decir, cuando queremos un alineamiento total, cuando partimos de cero en cuanto a personalidad, igual estamos tan desestructurados que necesitamos pues establecer las bases sólidas. Yo os aconsejaría que tomarais un tiempo pues Agrimony más Walnut, que esto va a hacer un alineamiento completo para que podamos empezar a expresarnos según nuestra verdad. Y luego, por otro lado, cuando hay un autoconocimiento inexistente de lo que somos, también en vez de Walnut, o podríamos añadir también Wild Oat, porque imaginaros, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando estamos formando nuestra personalidad, estructurando nuestra manera de ser, necesitamos protección frente a las
circunstancias externas, para darnos ese espacio para que nuestra propia esencia se pueda manifestar. Entonces, walnut, agrimony y wild oat para encontrar ese camino, esa dirección hacia la que tenemos que dirigirnos. Entonces, esta también sería interesante, la flor de Bach wild oat. Cuando tenemos baja autoestima en relación a nuestro aspecto, ya sea físico o incluso a nuestra manera de ser, nuestro carácter, hemos dicho que crab apple, ¿vale? Pero cuando hay incluso autorrechazo, crab apple se puede unir a la flor de Bach pine, pues porque para quitar este autorrechazo a uno mismo y generar este merecimiento, está muy relacionada la flor de Bach pine, que en relación a la culpa, y crab apple en relación a cómo nos vemos nosotros mismos, ya sea físicamente o internamente. Bueno, aquí os voy a dar 3 tips en cuanto a la personalidad débil. Cuando decimos, es que tengo una personalidad muy débil, ¿cómo fortalecerla, no? ¿Cómo trabajarla? Bueno, si es en relación a una personalidad débil en sí, hemos dicho que Centauri es la flor para la personalidad débil. Pero si no es tanto la personalidad, sino la voluntad, cuando queremos hacer cosas y no lo hacemos, cuando falla nuestra voluntad, no en sí la personalidad, estaríamos hablando de Gentian. Gentian, pues, para estos casos de voluntad débil, entonces personalidad débil Centauri, voluntad débil Gentian, y cuando hay una personalidad débil más sumisión, pues es Centauri más Cerato. Estas combinaciones tenerlas en cuenta también. ¿Qué diferencia hay entre una personalidad fuerte y una personalidad débil? Las personas con una personalidad fuerte o bien establecida, pues tienen una sensación de bienestar consigo mismas. Sus actos son lógicos, defienden sus actos, defienden sus posturas y no dudan en tomar el lugar que les corresponde en la sociedad. Las personas que hemos podido tener personalidad débil no logran ponerse de acuerdo con sus propias necesidades internas, entonces hay un estado de carencia, de que algo falta, un sentimiento de poca valía, pues les cuesta ocupar su lugar en la vida, ¿no? Ponerse de acuerdo con los intereses de los demás, incluso con sus propios intereses, ¿no? Y fluir con la vida de un modo armónico. Entonces hay una sensación como de que falta algo, ¿no? En la forma de ser de esa persona, porque falta desarrollar esta propia valía. Entonces las flores de Bach las flores de Bach lo que nos ayudan es a conseguir este estado de bienestar con nosotros mismos en una coherencia interior, y entonces esto se va a mostrar al exterior en un reflejo de nuestro estado interno, ¿no? A veces los motivos de autoestima débil no es porque tengamos una personalidad débil, sino también porque igual necesitamos mucho reconocimiento, porque necesitamos una valoración del exterior, necesitamos un reconocimiento. En estos casos también podríamos utilizar la flor de Bach Heather, que nos ayuda a centrarnos más con nuestra esencia y no tanto en el reflejo que podamos ver del exterior. Que no necesitemos elogios, esa admiración para sentirnos valorados y que llenen esa vanidad interior, ¿no? Esa vanidad por ser, por mostrarnos, sino simplemente la verdadera autoestima es aquella que surge de nuestro ser, pues sintiéndonos en concordancia con lo que somos. ¿Qué pasa cuando nuestra autoestima está carente debido a una autoexigencia interna en cuanto a lo que tenemos que ser, a lo que tenemos que lograr, ¿no? Cuando hay una rigidez y una presión por ser, por hacer, ¿no? Ahí estaríamos hablando de Rockwater, y que claro, esta autoexigencia que nos marcamos como un látigo, ¿no? Que nos imponemos nosotros mismos, nos hace sentirnos poca cosa, nos hace dudar de nuestra propia capacidad, de nuestra propia valía. Entonces, Large más Rockwater, Large por el concepto de poca capacidad que tenemos, pero en realidad no es que tengamos poca capacidad, sino que nos autoexigimos. Entonces, en esos casos, Large más Rockwater. El Rockwater, que es el agua de roca, lo que nos hace es fluir, soltar un poco la presión, esta tensión a rendir, ¿no? Por ejemplo, a rendir, a ser, a hacer. Entonces nos suaviza un poco y nos da esa fluidez para poder avanzar de una manera más armónica con lo que somos y a nuestro propio ritmo y nuestros tiempos. Bueno, en general, ¿qué pasa cuando tenemos un concepto de nosotros mismos
no acorde a la realidad, cuando nos infravaloramos, cuando nos sentimos poca cosa, cuando hay una autonegación de nosotros mismos. Pues entonces eso significa no aceptarse a uno mismo, significa una negación. Y esto conduce a un modo de vida pues ilusorio, irreal, lleno de máscaras, de hipocresía, que nos hace sufrir y sentirnos pues poca cosa, porque no aceptamos nuestra verdadera esencia, ¿no? Y nos vemos a través de los ojos de los demás en una proyección de ideales, de formas de ser, de cómo deberíamos actuar. Entonces eso nos conduce a un modo de vida falso en el que los demás nos ven erróneamente y uno mismo se aliena, uno mismo se pisotea, y entonces eso nos conduce al sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos sacar nuestra esencia y vibrar en coherencia interior con nuestro ser? Bueno, en los casos en los que tenemos mucha máscara, cuando hay un camuflaje innecesario, nos sometemos a mucha presión de aparentar, pues en estos casos Agrimony. La flor de Bach Agrimony nos ayuda a quitar máscaras, a quitar esos velos y poder mostrarnos tal cual somos. Cuando hay una excesiva sumisión, cuando hay permisibilidad excesiva hacia los demás por no crear conflicto, Centauri nos ayuda a poner límites, a elevar esta personalidad débil, ¿no? a crear una personalidad más fuerte. Bien, cuando hay falta de autoconfianza, entonces la flor de Bach sería Larch, esa fija. Y cuando sentimos que esta negación de nosotros mismos viene por una influenciabilidad del entorno, entonces Walnut. En los casos en los que sentimos un autodesprecio total por sentimientos de impureza, ya sea físicos, que nos desagraden de nuestro aspecto o incluso la forma de ser, entonces usaríamos la flor de Bach Larch más Crab Apple. En los casos en los que hay autoacusación, autocrítica, culpa, falta de merecimiento, en estos casos hemos dicho que Pine es una flor correcta. Cuando hay situaciones en las que nos cuesta mantener nuestra postura por una falta de toma de decisiones claras, cuando hay indecisión, pues en estos casos la flor de Bach Scleranthus nos ayuda a decidirnos, a ser más asertivos y poder elegir entre distintas opciones que es la causa, esta inestabilidad es la causa de que nos mostremos carentes, ¿no? Cuando estamos hablando de casos en los que ha habido situaciones traumáticas, emociones muy tortuosas que hemos atravesado y que han hecho mella en nuestra personalidad debido a ese daño psíquico, pues la flor de Bach Star of Belen nos puede ayudar en estos casos a superar estos traumas, estos shocks que afectan a nuestra manera de ser. Es como si hubiese habido un terremoto que haya dañado los cimientos de nuestra verdadera autoestima, cuando nos hemos sometido a una tensión emocional o a unos ataques psíquicos, cuando hemos tenido emociones traumáticas. Nos ayuda, la flor de Bach Star of Belen nos ayuda a encontrar esta paz interior, este consuelo, nos ayuda a sanar a nivel de alma. Cuando sentimos autocompasión, la flor de Bach a elegir sería Chicory, ¿vale? Chicory nos ayuda a desarrollar ese amor incondicional dentro de nosotros, a mostrarnos generosos de una manera incondicional sin esperar nada a cambio. El ego se interpone ahí entre nuestra personalidad y nuestro ser en una visión distorsionada de lo que es el amor hacia los demás, ¿no? Nos sentimos poco valorados, poco reconocidos, pero esto es desde esta visión victimista, ¿no? Entonces Chicory corrige esto y nos ayuda a una apertura de generosidad incondicional sin esperar nada a cambio, ¿no? Resumiendo las flores de Bach generales para la autoestima, Larch es la flor que nos ayuda a recuperar esta autoconfianza en nuestras propias capacidades. Mimulus nos aporta este valor, esta valentía para ser quienes somos, sin miedo al juicio, sin miedo a mostrarnos tal cual somos. Nos ayuda a vencer la timidez. Centauri nos ayuda a desarrollar una personalidad fuerte, ¿vale? Poniendo límites y no siendo tan vulnerable. Centauri nos fortalece la personalidad ayudando a poner límites, a establecer límites. Cerato nos ayuda a recuperar nuestra autoconfianza en las propias decisiones, en nuestra capacidad de decisión, de visión, ¿vale? Cerato nos ayuda a autorreafirmarnos.
Pine nos ayuda a temas con el merecimiento, a liberar la culpa y a aceptar aquello que la vida tiene para darnos, ¿no? Y Gentian nos fortalece la voluntad para ser quienes somos, para lograr nuestras metas y nuestros propósitos cuando nos sentimos un poco más pesimistas o tenemos poca confianza, ¿no? en la vida. Él nos libera de las cargas, nos da una nueva perspectiva de la situación y nos hace recuperar esta capacidad de nosotros mismos que habíamos perdido momentáneamente debido a las circunstancias, a la presión externa. Crab Apple, la flor de Crab Apple, nos aporta una limpieza tanto a nivel externo, a nivel interno, nos da una perspectiva de aceptación y de amor hacia nosotros mismos. Walnut nos ofrece protección frente a las circunstancias externas. Agrimony lo que nos hace es quitar las máscaras y mostrar nuestra propia vulnerabilidad sin miedo para ser esclerantos, nos ayuda a tomar decisiones, y Wild Oat lo que nos ayuda es a encontrar ese sentido a la vida cuando necesitamos una dirección, en momentos en los que queremos formar nuestra autoestima o fortalecerla, ¿vale? Encontrar esa dirección en la que es coherente nuestro flujo en la vida, ¿no? Raw Water nos ayuda a fluir, a no ser tan autoexigentes con nosotros mismos y encontrar ese balance entre lo que somos y lo que deberíamos, ¿no? Dejarnos fluir y encontrar ese sentido interno de coherencia. Bueno, hasta aquí el resumen de las flores de Bach para la autoestima. Espero que os haya sido de utilidad y recordaros que si necesitáis un esquema más visual, mucho más detallado, en la tienda online La Libélula de Artesanum podéis encontrar los mapas guía de flores de Bach, en este caso el de la autoestima. Estos mapas están en formato PDF y es un resumen mucho más detallado, mucho más visual, para que podáis encontrar la flor que necesitáis en estos casos puntuales, ¿vale? Son mapas en los que, bueno, pues según la definición de cada situación, de cada emoción, sentimiento o formas de comportamiento, os derivan a distintas flores y escogéis la que más os convenga, porque es muy importante elegir la flor que necesitemos. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ver el vídeo, y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Muchísima autoestima para todos.